en una circunstancia un tanto complicada. Por un lado la meteorología, por otro lado la situación tan especial que llevamos viviendo desde marzo. De verdad, muchas gracias a todas las que habéis asistido, habéis tomado la molestia y el tiempo de asistir a este homenaje breve, pero un homenaje que está, entendemos, lleno de significado. Lo llamamos y lo denominamos las organizaciones convocantes un homenaje soberanista, porque entendemos que el andalucismo revolucionario era fundamentalmente un proyecto político soberanista, un proyecto de país en clave de soberanía y en clave de clase. Y entendemos que ese espacio estaba vacío, hacía falta llenarlo. Ya desde hace muchos años venimos intentando llenar ese espacio con un homenaje que sea netamente soberanista. Veréis, lo ocurrido en estos últimos meses, desde luego ha cambiado nuestras vidas. Ha sido una situación especial, una situación en la que, aparte de la crisis sanitaria, aparte de los confinamientos, aparte de todas esas cosas, hemos sufrido sobre todo un bombardeo por parte de un discurso que se nos ha transmitido desde todos los medios de comunicación, que nos decían aquello de que juntos podemos, de que juntos lo superaremos, de que detrás de la oligarquía, a fin de cuentas, traduciéndolo al lenguaje más político y más claro, poniéndonos la clase trabajadora, el pueblo trabajador andaluz, detrás de los oligarcas, detrás del gobierno de aquí, de la Junta, detrás del gobierno de Madrid, llegaríamos a alguna parte. Lo cierto es que lo único que hemos visto es que en estos meses no hemos hecho otra cosa sino retroceder. No hemos avanzado ni un solo milímetro las posiciones de la clase trabajadora andaluza. En estos meses lo único que hemos hecho es dar pasos hacia atrás. No somos más libres que en enero de este mismo año, somos más esclavas que desde hace 6 meses. Y por eso pensamos que en esta intervención que iba a hacer yo en nombre de mi partido, de Nación Andaluza, teníamos que reflejar alguna idea sencilla, que la mayoría seguramente ya conozcáis, pero pensamos que son más necesarias que nunca plantearlas. Tenemos que recordarlas y no se nos pueden olvidar. La primera, que Andalucía es una colonia. Y Andalucía es una colonia no solo porque lo digamos y porque hagamos unos análisis muy sesudos de lo que ha pasado en los últimos 50, 100 o 500 años. Andalucía es una colonia porque nos lo han demostrado los acontecimientos de estos últimos meses. Hemos visto cómo desde el gobierno de Madrid se usurpaban unas mascarillas de una fábrica de Jaén para llevárselas a otra parte y luego venían otras, etcétera, etcétera. Se usurpaban el estatuto de autonomía y las competencias de salud, de tráfico, de seguridad interna que daban en manos del ministro de turno. Hemos visto cómo se militarizaban nuestras calles y cómo hacían en los pueblos y en las ciudades de Andalucía, de motu propio, las fuerzas militares checkpoint, puntos de control, unas veces de acuerdo con las fuerzas de seguridad del Estado, con los distintos cuerpos policiales, y otras veces incluso por su propia iniciativa. Esto nos ha venido a recordar algo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y que hemos visto una plasmación práctica en estos meses: que sin soberanía no hay autonomía, que no existe un Estado español que pueda darnos ni un solo margen de autogobierno, porque la única forma de autogobierno, la única forma de soberanía es que el pueblo trabajador andaluz conquiste sus propias instituciones, conquiste su propio poder y se dé sus propias leyes. Esa es la primera conclusión que hemos sacado. Pero es que además Andalucía es una colonia porque se ha demostrado por el propio trato que el gobierno de la oligarquía, que está ahí encerrado en uno de los palacios, en el Palacio de San Telmo, aquí en Sevilla, ha dado al propio pueblo trabajador andaluz. Desde la primera semana, mirad, desde la primera semana de estado de alarma, ya estaba Juanma Moreno diciendo que los trabajadores agrícolas eran esenciales, porque no podía faltar, por supuesto, en los mercados de Alemania, en los mercados franceses, en los mercados del norte de Europa y del norte de Maya, al norte de Andalucía, no podía faltar los productos agrícolas que nosotras producimos con nuestras manos y que produce nuestra tierra, aunque la riqueza que eso genera se la lleven 4 oligarcas, 4 terratenientes. Y lo estaba diciendo tan solo una semana después de que se decretara el estado de alarma. Somos una colonia porque hemos visto cómo se ha tratado al personal, a los trabajadores sanitarios. El 25% de las personas que se han contagiado en nuestro país son trabajadores sanitarios, son la gente que está trabajando en los hospitales, y que en los hospitales de nuestra tierra se les ha dejado con una mano delante y otra detrás, que se pongan bolsas de basura, que se pongan plásticos de casa, que se pongan lo que pillen, porque para este gobierno de la Junta de Andalucía, que es un gobierno que parece que votan los andaluces, pero que en realidad obedece y defiende los intereses de los oligarcas, los terratenientes y de la burguesía andaluza, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios públicos son importantes. Lo que sí es importante es que se siga produciendo y sigamos generando riqueza para venderla y para que ellos se la vayan quedando. Y somos una colonia porque
La Junta de Andalucía ha sido absolutamente pasiva, se han cogido de hombros una y otra vez cuando hemos preguntado cosas como, por ejemplo, qué estaba pasando con el aumento de precios de los productos básicos que se estaban vendiendo en los supermercados y que nos han dicho que esa no era su competencia, porque ni estaba en el estatuto, mentira, ni estaba en las leyes, que también es mentira, pero lo que sí es verdad es que no tenían ninguna gana. Y cuando hemos preguntado qué pasaba con los 8.000 soldados yanquis que están en las bases de Rota y Morón, en los que ya ha habido contagios, nos han dicho que tampoco es de su incumbencia, que eso es incumbencia del señor Donald Trump. Resulta que tenemos un gobierno que se supone que es de los andaluces, pero que en realidad gobierna contra el pueblo trabajador andaluz, gobierna para someternos y para someter a nuestra tierra. Y eso también demuestra una vez más que somos colonia. Pero es que además las consecuencias económicas puramente materiales de esta pandemia están demostrando una vez más que nos toca la peor parte, porque somos colonia. En la División Internacional del Trabajo que en el Estado español y en Europa se hace, nos toca ese papel, pagar siempre el pato. Por eso en abril casi la mitad, el 45% de los nuevos parados y de las nuevas personas en paro en todo el Estado español eran andaluzas. Por eso la consejera de Andalucía decía hace unos días que se espera que en septiembre lleguemos al 30% de desempleo, que ahora está camuflado con los ERE y con los distintos maquillajes estadísticos. Y por eso ya el 50% de la juventud andaluza, de aquellas que tienen menos de 25 años, están en el paro. Seguimos siendo colonia. Y la tarea de estos colonizados, la tarea primera, es la descolonización, es la liberación. Y eso no se nos puede olvidar en estos momentos. Que no nos cuenten historias de que ahora hay que unirse, de que ahora hay que dejar las diferencias de lado. Ahora más que nunca hay que sacar el programa revolucionario, hay que sacarlo a la calle, hay que mostrarlo y hay que pelearlo en la asamblea de barrio, en la asamblea de los Tajos y en todos los lugares donde estemos. Somos colonia y nuestro principal objetivo es la descolonización. El primer paso del cambio político es nuestra liberación. La segunda idea, que quizás penséis que es una tontería, pero os lo voy a explicar porque pensamos que es muy necesario referirlo. Hoy estamos aquí homenajeando a Blas Infante. Estamos frente al sitio donde estaba el cine Jáuregui, por eso esto se le conocía popularmente antiguamente como la Plaza Jáuregui, donde estuvo casi una semana preso antes de que le dieran el paseillo los fascistas, cuyos herederos políticos están bajo distintas siglas, ahora por desgracia ocupando un parlamento, aquí ocupando muchos ayuntamientos y otras muchas instituciones. Y es necesario decir que estamos aquí homenajeando a Blas Infante, porque no estamos homenajeando a ningún mercenario de los que han gobernado, de los que no han gobernado en la Junta durante estos años ni de los que vendrán. No estamos homenajeando a ningún ser descafeinado como lo han vendido ningún buen andaluz, ningún andaluz de corazón, que aparte de que lo era. Porque Blas Infante y el andalucismo revolucionario que él construyó durante toda su vida con sus manos, hasta que lo fusilaron por ello, tenía un programa político muy concreto. Estamos homenajeando aquí a un andaluz que luchó toda su vida por la reforma agraria. Por esa reforma agraria que han quitado del Estatuto de Autonomía de 2007, porque ya ni siquiera eso le interesaba, ni siquiera tenerlo ahí como una cosa así romántica, un alegato así para callar algunas bocas, ni siquiera. El Instituto Andaluz de Reforma Agraria ya no existe, lo han liquidado la gente del régimen, como siempre. Estamos homenajeando aquí a alguien que entregó su vida para hacer cumplir el artículo primero de la Constitución andaluza, que dice Andalucía soberana y autónoma constituida en democracia republicana. Estamos aquí reivindicando la Constitución andaluza, reivindicando el andalucismo revolucionario. Ni queremos su Constitución española, ni acatamos su Constitución española, ni nunca servirá para solucionar los problemas de Andalucía ninguna Constitución española. Estamos aquí homenajeando a Blas Infante, que luchó para que hubiera unas leyes que fueran leyes del pueblo andaluz, que reflejaran los intereses y las necesidades del pueblo andaluz. Que no hubiera una judicatura como la que hay ahora, podrida de jueces fascistas, que siguen aplicando leyes capitalistas y que están hasta la médula corroídos por la ultraderecha. Por eso no luchó Blas Infante. Estamos aquí homenajeando a aquel que apeló una y mil veces a la revolución cultural andaluza, a que el pueblo andaluz necesitaba elevar su nivel de conciencia contra los monopolios que se han construido de la prensa y de la comunicación, que tienen al pueblo trabajador andaluz alienado, sentado en la televisión, viendo mierdas que lo embrutecen, viendo cosas que sencillamente le hacen pensar que es imposible de hacer lo que siempre en nuestra historia hemos hecho, aspirar a gobernarnos por nosotras mismas. Y estamos aquí por último homenajeando
a un hombre como símbolo de un movimiento del andalucismo revolucionario que ante todo fue internacionalista, que dijo aquello de que mi nacionalismo antes que andaluz es humano, que visitó a los presos políticos catalanes en la cárcel del puerto de Santa María, que se solidarizó una mil veces con los rifeños. No estamos aquí homenajeando a nadie que haga palmas a las bases de Rota y de Morón, a las bases españolas, ni a las bases de Gibraltar, ni a las bases de la Legión en Viator, que les quede muy claro, que les quede muy claro. Estamos aquí homenajeando a un hombre, a un movimiento que luchó por la liberación y por una Andalucía libre en un Mediterráneo de pueblos libres. Y es que hoy, decíamos que esta segunda idea es importante porque es que hoy, con lo que escuchamos en televisión y en radio, cada uno se hace un Blas Infante a su medida. El franquismo, el fascismo, que necesitaba un Blas Infante a su medida, que era muerto, asesinado en una cuneta, lo tuvieron. Pero es que ahora lo siguen matando cada vez que en un año, en un 10 de agosto, salen las fuerzas del régimen, uno hablando de una cosa y otros de otra. No están hablando de lo que pensaba Blas Infante, no están hablando de las propuestas del andalucismo revolucionario. De lo que están hablando es de lo que a ellos les gustaría que las andaluzas creyeran que pensaba Blas Infante. Pero desde luego, por las organizaciones que está aquí, eso no va a pasar. Vamos a seguir diciendo las verdades que defendía Blas Infante y vamos a seguir reivindicando el programa del andalucismo revolucionario, porque 100 años después sigue siendo necesario. Y ya por último, la tercera idea. No es la primera vez que una pandemia, que una crisis sanitaria azota Andalucía. El propio Blas Infante vivió la de la gripe española de 1918-1919 y se han vivido otras. Estos virus que arrasan con nuestra gente, que matan a los más débiles, a los sectores de la clase trabajadora más desnutridos, han existido siempre, vienen y van. Pero hay un virus, hay unos males que han estado siempre presentes. Y esos males son en los que se centró Blas Infante. Y esos males son el españolismo, esos males son el capitalismo y esos males son el machismo. Y la Andalucía que pretendía construir el andalucismo revolucionario era una Andalucía enfrentada contra esos males. Nosotras aquí hoy, con nuestra presencia, hacemos otra vez un voto, una declaración expresa de que aspiramos, con la medida de nuestra fuerza, con la medida de nuestra energía, seguir construyendo y seguir luchando por hacer avanzar ese proyecto que el andalucismo revolucionario dejó forzosamente inconcluso en 1936 y que después de la transición se han empeñado en ocultar, se han empeñado en hacer que lo ignoráramos. El andalucismo revolucionario defendía una Andalucía libre, una Andalucía socialista y feminista, y seguimos luchando por ella. Y ese compromiso que renovamos cada año hoy aquí tiene una lucha, esa lucha contra todos esos males necesita también una mascarilla. Necesita la mascarilla de la autoorganización del pueblo trabajador andaluz y necesita la mascarilla de la aplicación de los principios del pensamiento político del socialismo infantista, del pensamiento político del andalucismo revolucionario. Y eso es lo que desde Nación Andaluza pensamos que en estos momentos, en 2020, es fundamental para el pueblo trabajador andaluz. ¡Viva Andalucía libre!